Bueno, estamos ahora en este mes de octubre de concientización sobre el cáncer de mama, algo que afecta a muchísimas mujeres y sobre todo que ya conocemos que una detección a tiempo, una detección temprana puede hacer muchísimo más fácil la vida a quienes están sufriendo o a quienes van a sufrir esta enfermedad. No hay edad para esta enfermedad, sobre todo tenemos que recordar que las personas que son diagnosticadas a tiempo tienen un tratamiento muchísimo más llevadero y hoy queríamos, a partir de esto, traer a una sobreviviente del cáncer de mama que lo va a contar en primera persona. Ella es Sibyl, más conocida como la Flaca Comesano para su comunidad. Tiene una comunidad hermosa en Instagram de 12.000 seguidores, sus friends, ¿no? Sus baby friends, como le llama ella. Y también tiene una comunidad muy bonita en YouTube, donde comparte recetas saludables, blog, lugares para ir a comer, muchísima información de valor y también tiene algunas entrevistas con personas bastante, perdón, bastante interesantes en cuanto a su profesión y a cómo desarrollan diferentes temas que la verdad que nos ayudan muchísimo cuando estamos enfrentando enfermedades, bloqueos, patrones emocionales y todo a raíz de esta enfermedad que tuvo que pasar. Así que voy a darle paso a Sibyl para que ella se presente un poquito, que tiene una historia muy, muy interesante de migración. Ha pasado de Colombia, de vivir muchos años en Colombia, a Venezuela, y tuvo que hacer muchos cambios a nivel físico, a nivel mental, y a partir de eso también está dedicándose a su comunidad, es health coach, hace barra de access, que también hemos hablado en algún momento un poquito de esto, así que voy a darle paso para que ella se presente. ¿Qué tal? Bienvenida, Sibyl. Ay, Samira, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme compartir con tu comunidad algo de mi experiencia y de mis conocimientos con respecto a esta enfermedad. Y bueno, ayudar a tomar conciencia de que un diagnóstico a tiempo puede ser una gran diferencia entre llevar un tratamiento mucho más, digamos, más suave, con mayor, una estadística mayor de salir victoriosa de la enfermedad. Y bueno, la enfermedad es algo de lo que se aprende muchísimo. Y bueno, sí, mi nombre es Sibyl Carrero, yo soy venezolana, colombo-venezolana. En el 2014 emigré a Colombia, más específicamente hacia Bogotá, y un año después recibí mi diagnóstico de cáncer de mama. Les quiero contar que nunca fue un descuido, o sea, yo siempre era muy juiciosa con mis chequeos, con mis exámenes anuales, pero en un momento me palpé un nodulito en el seno y fui al médico y resulta que era un tipo de cáncer muy agresivo, ya estaba en estado 3, que bueno, eso me ayudó, el que corrí y bueno, pude salir victoriosa con muchos cambios que hice y bueno, que me llevaron a crear estas hermosas comunidades que tengo ahorita y que son la Flaca Comisano. Mm, qué bonito, qué bonita historia, pero más que lo veo desde el punto de vista de hoy en día poder ayudar a muchísimas personas a, Sí. a detectar a tiempo y también como lo haces, ¿no? Desde el lado de la alimentación, de lo natural, de poder trabajar sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras propias emociones, sobre nuestros patrones y cómo eso seguramente, ahora lo vas a contar un poquito más a profundidad, pero eso fue lo que te ayudó un poco a trascender la enfermedad y a superarla. ¿Es así? Correcto, todo lo que dijiste es correcto. Es que debemos recordar que nosotros somos un cuerpo, somos una mente y un espíritu, un alma. Y para nosotros estar sanos tenemos que tener en equilibrio esos tres aspectos. Yo te cuento, cuando yo fui diagnosticada, yo estuve 2 días en cama llorando, drenando, pero al tercer día dije, bueno, ya, me voy a levantar de la cama y me voy a poner manos a la obra porque me quiero sanar. Y empecé a buscar testimonios de personas que habían superado la enfermedad y
todas coincidían en que había que trabajar esos 3 aspectos. Y yo siempre digo que yo también fui una paciente atípica, porque yo empecé a estudiar sobre el cáncer, a buscar terapias alternativas, a probar, o sea, hice muchísimas terapias naturales, eh, durante el tratamiento y todavía aún siempre busco la opción natural. Hice cambios en mi alimentación, en mi manera de pensar, en la respiración, porque se nos ha olvidado cómo debemos respirar bien, en manejo del estrés. O sea, es un conjunto de acciones que hay que tomar en diferentes ámbitos para poder sanar. Y gracias a que yo hice todos estos cambios, hubo muchos efectos secundarios del tratamiento que yo no tuve. Por ejemplo, yo casi no adelgacé, yo adelgacé como 1 o 2 kilos nada más. Nunca tuve que parar las quimioterapias porque la hemoglobina se me bajara demasiado, que es algo que suele suceder cuando un paciente está en quimioterapia. Y a mí se me cayó el cabello por completo, pero estando en tratamiento, el cabello me empezó a crecer. Yo me hice una peluca, y tenía el Wow. cabello larguísimo y me hice una peluca con mi cabello y yo iba a la unidad de quimioterapia y me colocaba mi peluca y la gente se quedaba sorprendida cuando veían que yo me sentaba en el sofá y yo era la paciente. Me decían, ¿tú eres la paciente? Y yo, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te ves muy bien? Y digo, fue todo esto porque además de yo llevar, vamos a llamarlo el tratamiento convencional, las quimios, la radioterapia, Sí. cirugía, yo me ayudé con un doctor bioenergético que me hizo acupuntura, terapia de imanes. Él fue el que al principio me guió sobre la alimentación saludable, me dijo qué puedes comer, qué no puedes comer. Eh, ¿Qué más me hizo? Bueno, muchísimas cosas, hicimos Y, muchísimas y cosas. si, y Ujú. Civil, una pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de este diagnóstico que te dan sorpresivo un poco porque te venías haciendo como cuentas, te venías haciendo tus chequeos normales, no aparecía nada? ¿Cómo era tu vida anterior? ¿Tu familia tenías algo de herencia, de posibles cáncer, por eso te hacías chequeos o simplemente eran a nivel de controles normales por la edad de cada uno que nos tienen que hacer? ¿Cómo era tu vida anterior? Bueno, como 3 años antes, a mí me habían encontrado unos nódulos, pero benignos, en el seno. Entonces sí, los doctores me dijeron, porque en esa oportunidad aquí en Venezuela fui como a 3 doctores para tener 3 opiniones diferentes. Me dijeron, tranquila, son benignos. Tú eres una persona que eres de mamas muy densas. Es normal. Incluso uno de los doctores con el que me vi me dijo, tranquila, yo le he sacado a mi esposa 5. Y bueno, esa cirugía fue súper bien, o sea, yo solo recibí anestesia, calmante el día de la cirugía. El día siguiente, yo ni siquiera tuve que tomar calmantes porque no me dolía, salí muy bien. Entonces de ahí yo dije, bueno, ya yo ya sé que soy de densas mamas, mamas muy densas y puedo formar más nodulitos. Entonces de ahí empecé con mis chequeos Ujú, anuales y bueno, claro, en ese momento yo acababa de emigrar de Venezuela a Colombia, que por cierto, acabo de regresar hace 5 meses ujú, a Venezuela nuevamente. tal cual. Eh, y bueno, nos fuimos por el tema país, lo que se estaba viendo en ese momento en Venezuela. Pero en esa ciudad estábamos muy solos, mi esposo y yo. Hubo muchos cambios, muchas cosas imprevistas, muchos planes de personas que nos ofrecieron cosas y cuando llegamos allá se cayeron. Entonces, yo estoy súper segura que la enfermedad fue más emocional, porque de por sí el cáncer es muy emocional. Yo estaba muy deprimida, tenía mucha rabia, mucho resentimiento y decía, ¿por qué me tuve que ir de mi país? También que yo estaba allá. Y bueno, no supe manejar, en ese momento no tenía las herramientas que tengo actualmente y no supe manejar Ujú, la parte emocional. Bueno, tenía mucho estrés, el trabajo, el alquilar, como ustedes dicen en España, el piso donde vivir. ujú. O sea, fue un cambio muy brusco y de la noche a la mañana, que eso fue lo que yo digo, eso fue el detonante, pero algo que yo siempre les digo a mis asesoradas en mis
en mis sesiones personalizadas es que no debemos ver a la enfermedad como una enemiga. Ella es una maestra de vida que vino a sacarnos del piloto automático, Ujú. que vino a decirnos: "Hey, recuerda vivir, recuerda disfrutar la vida. No es solo vivir para trabajar. Tal cual, Cuídate". tal cual. Entonces, es muy importante y, por ejemplo, algo que yo hice, que eso sí salió instintivamente de mí, que cuando yo le digo a veces las personas se quedan así como que: "¿En serio tú hiciste eso?". Y fue que yo agradecí la enfermedad. Mira, Eh, yo hablaba mucho con Dios, yo soy de hablar mucho con Dios, y yo le decía: "Gracias por la enfermedad, gracias por permitirme esta experiencia de yo sanar, de cuidarme, de darme un poco más de amor propio, de perdonar a otros y perdonarme", porque también la salud empieza en perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, digamos que mi vida ha sido un antes y un después de la enfermedad y bueno, me ha gustado cómo se ha transformado mi vida después de la enfermedad porque es muy satisfactorio ayudar a la gente, ayudar a otras mujeres a sanar y tengo la fortuna de decir que todas las mujeres a las que he ayudado, todas han sanado. qué bonito, la Muy verdad. Qué buena, también, qué, qué buena forma de verlo, ¿no? De encontrar en esta enfermedad, como tú dices, ese aprendizaje, esa lección y poder agradecer, ya sea que creamos en Dios, en el universo, en las energías, agradecer esto y tratarlo como esto, como una maestra que viene a enseñarnos. Recién te estaba escuchando un poco y contabas sobre modificaciones que tú hiciste en tu vida a partir de esta enfermedad. ¿Qué modificaciones, por ejemplo, que tú hayas dicho, por ejemplo, antes de la enfermedad, tenía ciertos alimentos que consumía mucho, más allá de lo que ya has contado, obviamente, que es, ¿no?, este estrés excesivo de lo que a todos, porque me incluyo, significa migrar, cambiar, dejar todo lo que tenemos, dejar un trabajo, dejar nuestra casa, nuestros amigos, nuestra familia y volver a empezar en un país nuevo, con todo lo que eso significa y toda la carga emocional con la que viene y con la que tiene que seguir desarrollándose porque tenemos que volver a empezar de cero. Entonces, cuéntame un poquito qué son esos cambios a los que te estabas refiriendo. Bueno, yo diría que uno de los primeros cambios súper fundamentales fue crear el hábito de meditar. O sea, la gente sobrevalora mucho el meditar y no, de verdad que la meditación es una herramienta muy valiosa que nos ayuda no solamente a tener paz mental, tranquilidad, a mejorar los niveles de estrés, sino también a nivel celular nos ayuda muchísimo a alcalinizar nuestro cuerpo, a entrar en conexión con él. Esa fue una de las primeras herramientas que utilicé. En cuanto a alimentación, estando yo en la clínica, cuando recibo el diagnóstico, no más salgo, yo llamo a mi doctor bioenergético porque yo le pregunto a la mastóloga qué hago, qué como, qué dejo de comer. Y lo único que me dijo fue, come sano. Y yo, ajá, ¿qué es comer sano? Porque yo creía que yo comía sano. Y me dijo, bueno, no comas nada de paquete. Y yo algo así, eso es algo muy ambiguo. Entonces, Ya. yo salgo y estando en la misma clínica, llamo a mi doctor bioenergético y le digo, doc, me acaban de diagnosticar con cáncer. ¿Qué hago? Y de una vez me dijo, no comas azúcar, no consumas lácteos, nada de alimentos procesados y nada de carnes rojas. Yo llegué a mi casa ese día y saqué todo de la despensa. Y bueno, porque si uno lo tiene en la casa, está la tentación de consumirlo. Yo sí fui, cuando estaba enferma, muy estricta con mi alimentación. Era, iba a algún sitio y el jugo tiene azúcar. No, entonces no. O sea, no me daba un gusto no saludable nunca, porque Ujú. yo dije, tengo que hacer todo lo necesario para yo sanar. Estaba muy involucrada en hacer lo que fuera para, para sanar, poner todo de mi parte. ¿Qué hice? Empecé también a incluir los jugos de vegetales. Empecé a comer mucho más basado en plantas. Eh, empecé
hacer grounding con la conexión polo Ujú, a tierra para tal cual. descargar bien las energías que debemos liberar de nuestro cuerpo. Em, Comencé a hacer yoga, como te decía, a respirar. Me tomaba cada cierto tiempo unos minutos para hacer respiraciones conscientes. Em, Saqué de mi vida las frituras, empecé a cocinar más al vapor, en el salteado, que sí, en el wok, horneado. ¿Qué más te podría decir? A incluir superalimentos, de repente más frutos rojos. Y ahí mi cocina empezó a cambiar, porque también Ujú, empecé a incluir más especias eh, para darle sabor a las comidas de manera natural. Eh, ap- Aprendiendo, por ejemplo, a eliminar la sal refinada por la sal marina, sal del Himalaya, a cambiar los aceites. em, y bueno, hice todo lo que pude para hacer todos estos cambios a una alimentación mucho más natural, mucho más de alimentos que vinieran de la madre tierra. qué interesante, qué interesante. Me surge la pregunta porque cuando tú te dan este diagnóstico, estabas todavía en en la clínica y llamas a tu consultor bioenergético, creo que le llamaste de esta forma. Sí, Sí, sí. entonces tú ya venías un poco en esta área de conocimiento de medicina alternativa, ¿cuándo haces ese contacto con la medicina alternativa o la medicina energética? Y cómo es? ¿Cómo es que llegas ahí? Bueno, te cuento, recién a los pocos meses de haber llegado a Colombia, a mí me empezaron a dar como ataques de asma. Y un día estaba en emergencia y el doctor me dice, porque me hicieron exámenes de todo y nada, no era asma, mis pulmones limpios. Y me dice, tú lo que tienes es un ataque de ansiedad. Y yo así como que, wow, yo jamás he sufrido de ansiedad. Entonces, una amiga me dijo, yo trabajé con un doctor bioenergético, sería bueno que te vieras con él. Ella me consigue la consulta con él, voy y me veo porque tenía muchos pacientes, era difícil conseguir cupo. Y en mi primera consulta él me ve y él me dice, tienes el sistema nervioso súper alterado, destruido, tienes el sistema inmunológico por el piso y ahí ya yo me estaba empezando a sentir el nódulo. Incluso yo tenía 2 nódulos, uno en cada seno. Ajá. Y entonces nosotros comenzamos, él comenzó a ayudarme, por ejemplo, que sea tomando reishi, Ujú, que es un hongo, una seta funcional para fortalecer mi sistema inmunológico. Con la acupuntura me ayudaba también a regular el sistema nervioso. Empecé con meditación. Me ayudaba también con homeopatía, me hacía unos ujú, globulitos sí. especiales. Entonces, digamos que ya yo tenía como unos 2 meses viéndome con él antes de recibir el diagnóstico. ¿Y ya habías notado cambios en esto que del sistema nervioso, el asma? ¿Notabas que respirabas mejor? Bueno, Sí, realmente no era asma, era ataques de ansiedad, ¿no? Por el sí, excesivo sí, estrés seguramente. exactamente. Sí, incluso, el nódulo de mi seno derecho se disolvió, desapareció, y el del izquierdo se logró reducir un poco, pero ya cuando me dan el diagnóstico, ya estaba comenzando a infiltrarse. Estaba Ujú, in situ, pero estaba comenzando a infiltrarse por la glándula mamaria. Por esto, y estaba ya a grado 3. Si no hubiese comenzado a infiltrarse, no me hubiesen tenido que hacer la mastectomía. claro. Pero como ya se estaba infiltrando, no se sabía si había afectado a los ganglios linfáticos, que bueno, afortunadamente no, pero bueno, me tuvieron que sacar los ganglios linfáticos de ese lado por prevención. Pero sí, ya yo tenía como 2 3 meses haciendo cambios con mi doctor. Y a nivel emocional, ¿cómo fue desde que te dan el diagnóstico, todo ese proceso, esos meses que pasan hasta la mastectomía? Bueno, te cuento, yo tuve una experiencia, terrible con mi doctora, la que me dio el diagnóstico. Fue una doctora que no tuvo tacto para darme la noticia. Ella me agarró, abrió la biopsia y me agarró el seno y me hizo así, esto.
así como si fuese una pelota. Esto hay que quitarlo, tienes cáncer. Ah, Así, cero tacto. Ahí yo me puse a llorar y ella me dijo, ahí como que cayó en cuenta de, wow, ¿por qué se lo dije así? Y recuerdo que ella me agarró de las manos y me dijo, tranquila, el 50% es lo que los doctores podemos hacer por ti y el otro 50% son tus ganas de vivir. qué Entonces, bueno. bueno, yo salí del consultorio, mi esposo estaba afuera y yo salí así desesperada viéndolo y cuando lo vi lo abracé y lloré, lloré, lloré. No podía parar de llorar. Yo quería calmarme porque la recepción estaba full Claro. y todo el mundo me miraba y yo así como que ya cálmate y yo no podía parar de llorar hasta que una señora, un angelito de esos que Dios nos envía, el universo nos envía, Ujú, y le dice a mi esposa, ¿puedo hablar con ella? Y mi esposo le dice: "Sí, por supuesto". Era una señora, yo calculo como de unos 50 y algo de años, con su cabello blanco, hermoso, le estaba creciendo. Y bueno, me había comentado que ella había pasado por cáncer y me dijo: "Busca algo que hacer, algo con que distraerte". Y me habló muy bonito y ella fue la que logró calmarme. Llego al apartamento y bueno, como te comenté anteriormente, estuve 2 días llorando, porque bueno, también para mí fue muy duro llamar a mi familia aquí en Venezuela a darle la noticia a mis amistades, que bueno, yo lo tuve el primer año muy cerrado a solo familiares y amistades muy cercanas. mm, Ya el segundo año fue que lo hablé, porque yo estuve 2 años en tratamiento. Y bueno, el tercer día ya dije, bueno, manos a la obra, yo quiero vivir, yo no me quiero morir. Si sigo así deprimida y llorando, me voy a morir. Entonces, vamos a trabajar, ¿qué hay que hacer? Y ahí yo empecé con una mente positiva. Obvio que hay veces que durante el tratamiento uno tiene los bajones emocionales porque ese tratamiento le descontrola a uno muchísimo las hormonas. Uno está en ujú, un sube y baje emocional. En un minuto estás feliz, en otro minuto estás llorando, en el siguiente minuto tienes rabia. Y lo mejor que yo lo sentía, pero era algo que no podía calmar. Yo sabía como que, ujú. guau, pero ¿por qué Incontrolable. estoy malhumorada? No me podía controlar. Y es el descontrol hormonal que hace las quimioterapias, todos estos medicamentos. Pero siempre trataba de mantenerme lo más positiva posible, veía películas cómicas, a mí me gusta mucho la música, me gusta bailar, entonces, por ejemplo, estaba en la cocina preparando algo y yo ponía música alegre, entonces yo estaba cocinando y estaba bailando, porque sabía que la parte emocional influía muchísimo en el tratamiento y bueno, por supuesto, cuando me daban los bajones, pues yo lloraba, porque tampoco nos enseñan a reprimir esas emociones y eso no debería ser, porque Ujú, eso causa enfermedades. Hay que, o sea, no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente que hay que saber cómo gestionarlas. Todas están por algo. Entonces, cuando me daban mis bajones, pues yo lloraba, drenaba y dije, bueno, ya solté, ya dejé que fluyera esa emoción, ahora bueno, a subir el ánimo otra vez. Entonces, a meditar, música, llamaba a alguna amiga, algo me inventaba para volver a subir el ánimo. qué bien. Qué bien porque a pesar de lo poco, quizás lo poco sensible de esta profesional que te da la noticia, ¿no? Lo bueno y lo lindo que dice es, la mitad depende de ti. Y ahí es, Ujú, creo, donde está la diferencia de las personas entre las que pensamos que es simplemente llevar el cuerpo al médico como quien lleva el coche al taller para que lo solucionen con algo y nos vuelvan a entregar este cuerpo, y las personas que toman posesión, toman partido, toman postura dentro de su propia vida y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? A ver, ¿cómo me informo? A ver, cuáles son las herramientas que puedo empezar a desarrollar a partir de ahora con esta nueva vida que me toca, porque es una nueva vida. Ahora, a partir de ahora, voy a tener que tener diferentes cuidados, voy a tener que quizás darle más importancia, como bien decías, ¿no? A la parte emocional y cómo, más allá de que las mujeres de por sí ya somos bastante hormonales, bastante fluctuantes, hasta a veces un poco hasta ciclotímicas, ahora incorporar esto, ¿no? Que estamos hablando de una medicación y que obviamente influía muchísimo más sobre ti, sobre tus hormonas, sobre tu cuerpo y todo lo emocional que te estaba ocurriendo. Y cómo en todo este proceso surge el tema de la comunidad y la flaca come sano. bueno, supieras que eso no fue mi idea.
como te comenté, siempre la gente me preguntaba cuando yo llegaba a la unidad de quimioterapia, se quedaba sorprendida que yo era la paciente y me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ves tan bien? Eso me pesaba en las quimios, cuando estaba en la recepción esperando la radioterapia, cuando estaba en las recepciones del oncólogo, de la doctora de cirugía de mama. O sea, siempre la gente me preguntaba o me veía y las personas que me conocían me decían, wow, que tú no parecieras que estuvieses pasando por cáncer. Entonces, en las radioterapias fueron, si mal no recuerdo, creo que 12 días continuos, sin sábado y domingo. Entonces, claro, era a un horario fijo y éramos siempre los mismos pacientes. Ujú, Entonces, había un par de abuelitos, la que estaba atravesando la enfermedad era la abuelita, todos los días me preguntaban algo. Todos los días me decían, em, ¿tú tomas, comes guanábana? ¿Tú tomas el té de la guanábana? ¿Tú, no sé, comes fresas? O sea, siempre me preguntaban cosas y yo siempre los orientaba. ujú, Y un día el abuelito me dijo, tú deberías hacer algo con todo eso que has aprendido, tú deberías compartirlo. Y eso quedó resonando porque yo soy publicista de profesión y cuando yo soy diagnosticada, yo dejé de trabajar. Mi esposo me dijo, tu trabajo es curarte. Y yo decía, yo no quiero volver a una agencia de publicidad. Yo no quiero volver a una productora de eventos. Eso es muy estresante. Yo quiero conseguir algo que sea un poco más relajado. Y yo estaba así pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y cuando me dice el abuelito eso, a mí me quedó resonando. Y bueno, empecé a compartir en Instagram mi manera de comer. Eh, varias de las mamás de mis amigas, recuerdo que una me dijo, sí, Bill, abre Facebook también, ábrete una página en Facebook. Y yo, ay, pero es que Instagram ya, ¿no? Dijo, no, ábrete una en Facebook, porque es que mi mamá, todos los días que yo llego del trabajo, me dice, muéstrame el Instagram para ver qué publicó hoy la flaca. Es que decir, algunas mamás se quedaron solo hasta Facebook. Entonces, bueno, así abrí Facebook. Después, así fue, tuve mi página web que ahorita la quité porque voy a hacer unos cambios. Así, ahí pasé que sea Pinterest, a TikTok, YouTube, que es, digamos, la red con la que ahorita estoy como que así más conectada porque puedo hablar muchísimo más y el algoritmo es mucho más ameno. ujú, tal cual. Entonces, estoy creciendo ahí una comunidad muy bonita y donde puedo también variar más de temas. Entonces fue así, realmente no fue mi idea, sino que como que me sembraron el chip de haz algo. Tienes que Y hacerlo. bueno, cuando inicio con la flaca come sano, claro, ya yo sabía mucho de alimentación y del cáncer, pero porque aprendía con mi doctor bioenergético y yo de autodidacta. Entonces ahí yo me certifico como health coach, después hago un posgrado en microbiota y bueno, hace poco que hice las barras de Barras. Access, que soy practicante de las barras de Access, porque quería ofrecer también un servicio completo, porque la salud no es nada más alimentación, ejercicio, ¿verdad? También hay que trabajar la parte energética. Entonces quería ofrecer un servicio más completo y te digo, y las barras de Access para mí han sido una maravilla. Eso me gustaría que hablemos un poquito, que profundicemos un poquito. Bueno, primero que expliques qué es Health Coach, porque mucha gente no lo conoce al término. Es algo Mm. que ahora está bastante en auge, pero que estaría bueno que lo expliques tú, ya que eres la profesional. Y después que hablemos un poquito de las barras de Access, porque es cierto esto, ¿no? Que casi todas las patologías, que al final lo que nosotros vemos es la sintomatología de lo que está pasando, en realidad la mayor parte de eso radica en algo emocional. Entonces, quizás no tratarlo desde esas diferentes aristas como lo vienes haciendo tú, ¿no? Desde el lado del comer saludable, de comer lo que necesitamos, desde lo emocional y finalmente eso se traduce en lo físico. Entonces, me gustaría que tú hables un poquito de eso. Pero un health coach es un asesor de salud eh, que nunca va a sustituir un doctor. Nosotros estamos para trabajar conjuntamente con los doctores. Nosotros vemos la salud de una manera integral, como le dije al comienzo, cuerpo, mente y espíritu. Em,
Te ayudamos a, por ejemplo, algo que suele pasar muchas veces, que una persona sale del doctor y sale con la lista de todo lo que no puedes comer, que es una hoja que tiene muchas impresas y se las da a los pacientes, o sea, no es algo tan personalizado. Y a mí me han llegado y me dicen, sí, ¿qué puedo comer? Entonces ahí es donde nosotros entramos. O sea, el doctor te quitó esto, entonces, bueno, vamos a sustituirlo por esto. Y les enseñamos cómo eh, utilizar ciertos alimentos para según alguna patología. Por ejemplo, en el caso del cáncer, la guanábana es excelente, el brócoli es excelente por todas las propiedades que tienen, que ayudan a, digamos, como que a mejorar el cáncer, que no sea tan fuerte y nos da le da herramientas a nuestro cuerpo para que nuestras células estén sanas. Entonces, digamos que ayudamos entonces en la parte emocional, les enseñamos desde movimiento, respiración, alimentación, meditación, o sea, trabajamos conjuntamente con los doctores. Entonces, digamos Ujú. que esa viene siendo lo que sería un health coach. Em, Y a yo partir de como, ahí, después de certificarte como health coach, te interesas por la microbiota. Por qué puntualmente por la microbiota? sabes que yo termino las quimioterapias y yo termino con la cara muy brotada. Ujú, Y en ese momento estaba comenzando el auge de la kombucha en Colombia. ujú, Y me llamó la curiosidad y empecé a leer las propiedades de ellos, empecé a estudiar de que los medicamentos alteran nuestra microbiota. Entonces, mira, yo fui a dermatólogas, cremas carísimas, broma, y no lograba limpiar mi cara. Yo siempre he sido de cara muy limpia. Hasta que iba a los médicos y no daban con qué era. Entonces, Bueno, yo me aquí la gente certifico como que esté en el podcast no puede verte la cara, pero te digo que se te ve impecable. Tienes gracias, gracias, una piel fabulosa. gracias. Entonces, eh, yo dije, bueno, me certifico como health coach y yo dijo, ya que los doctores no dan ni las cosmetólogas, yo voy a dar con qué es lo que yo tengo. Empecé a hacer un diario de alimentación y me di cuenta que cuando consumía gluten y cuando consumía chocolate, la cara se me brotaba. Me los quité como por 6 meses y la cara se me limpió. Empecé con los fermentos naturales, empecé a tomar kombucha, aprendí a hacerla, aprendí a preparar también el kefir de agua, aprendí a hacer alimentos fermentados como el kimchi, el chucrut. Además, en Colombia yo compraba una marca de probióticos y también empecé a recuperar, porque yo estuve en tratamiento casi 2 años. Ujú, Que eso es mucho tiempo. Entonces, claro, tenía la microbiota muy alterada, entonces estaba yo recuperándola. Y entre los cambios de alimentación, de quitarme el gluten, el chocolate y repoblar mi microbiota, logré mejorar muchísimo mi piel. A los 6 meses probé el chocolate, digamos a ver si era una sensibilidad o si es una intolerancia. Y ya incluí el chocolate y me fue súper bien. La cara no se me brotó, pero siempre un chocolate mayor a un porcentaje de 75% de cacao para ujú, aprovechar sus beneficios y porque a mayor concentración, menos cantidad de azúcar. tal cual. Y probé con el gluten y ahí sí me brotó la cara. Entonces, incluso hasta actualmente tengo una intolerancia no celíaca al gluten. Afortunadamente es leve, pero mi cara se volvió a limpiar y bueno, sigo cultivando mi microbiota, cuidándola mucho, porque ya hay evidencia científica que demuestra que aproximadamente más del 75% de nuestro sistema inmune está en nuestra microbiota Ujú. y tenemos microbiota en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, se han curado casos de depresiones mejorando nuestra microbiota, porque ya se demostró que hay un eje intestino-cerebro. Entonces, trabajé muchísimo con mi microbiota y bueno, eso también fue decisivo para sanar. Y bueno, no solamente Tal, de cáncer, sino de cualquier enfermedad.
Tal cual. Además, también tengamos en cuenta que estamos actualmente en un momento a nivel social en el que estamos tan llenos de tareas, de trabajo, de actividades que ocupan todo nuestro día que cada vez nos alimentamos peor y que estamos también en un momento donde la mayor parte de, sobre todo a título personal, pero creo que las mujeres están sufriendo problemas a nivel microbiota, a nivel intestinal, a nivel SIBO, a nivel todo lo que esté relacionado con el estómago, el intestino, inflamación, brotes en la cara, y que no nos damos cuenta, pero la mayor parte de los alimentos que consumimos, que no vienen directamente de la naturaleza, como las frutas, la verdura, algunas carnes, vienen con azúcar agregada. Y que casi nadie, ¿no? Dice, estoy comiendo algo salado y no me doy cuenta que cuando lo doy vuelta tiene segundo ingrediente, azúcar, tercero, jarabe de fructosa. Entonces, al Es- final, estamos comiendo azúcar todo el tiempo y estamos haciendo trabajar mal nuestro sistema y obviamente afectando nuestra microbiota, ¿no? Sí, bueno, y te cuento, yo era una persona, antes de hacer todos estos cambios, yo me lo vivía enferma, yo tenía muchísima gastritis, casi todo me caía mal, las migrañas horribles, migrañas muy fuertes que me duraban 3, 4 días, y más cuando estaba cerca de la menstruación. Hice estos cambios alimenticios y bueno, también esto influye en el manejo del estrés. Y te digo, a mí sí me sigue dando migrañas, pero muy de vez en cuando. Yo a veces me tenía que tomar 2 pastillas Ujú, y a veces ni siquiera con eso se me quitaba la migraña. Ya yo ahorita estoy tan desintoxicada que cuando me va a dar migraña, yo me tomo media pastilla. Yo parto la pastilla por la mitad y se me quita, porque también eso es, sentimos algo y de una vez nos llenamos de pastillas, entonces cada vez nuestro cuerpo se hace más intolerante a ese medicamento, entonces cada vez vas a necesitar dosis más altas, entonces por eso es muy importante tratar de buscar siempre alguna opción natural sí, y también que tratar de reducir tanto el. cuando algo duele, hay algo que está pasando. Entonces, claro, cuando nosotros nos tomamos una pastilla al final, lo que estamos haciendo es como callar nuestro cuerpo. Imaginemos eso, ¿no? Le están tapando la boca a nuestro cuerpo y no nos puede decir qué es lo que está pasando. Me tomo una pastilla porque me duele la cabeza, pero a la vez me enferma el estómago y después me tomo algo para el estómago y termino mal del riñón y entonces perdemos un poco esa comunicación con nuestro cuerpo que es fundamental y además es, vamos a decir, No vamos a la raíz del problema. claro, tal cual, tal cual. Quería hacerte una consulta que me parece también muy bonito para dejarlo como mensaje. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando su camino, su lucha contra el cáncer y quiere, si bien obviamente no cambiar, ¿no? la medicina tradicional, pero sí un apoyo en la alimentación o en terapias alternativas? ¿Qué consejo le podrías dar desde tu experiencia? Eh, lo primero, para mí ese es el primer paso para sanar, es no ver a la enfermedad como una amiga, sino como a una maestra, una gran maestra de vida. Preguntarle, ¿qué viniste a enseñarme? ¿Qué tengo que cambiar? Puede que esta respuesta no venga de una vez, puede durar unos días, unas semanas, meses, pero preguntarle, en algún momento nos va a llegar la respuesta de qué es lo que necesitamos cambiar y tomar acción en eso que necesitamos cambiar. Eh, yo tampoco recomiendo a las personas que no hagan el tratamiento tradicional. Yo digo que hagan los dos conjuntamente, porque sería una responsabilidad de mi parte decir, no, no hagas quimio, no. O sea, sí que sé que es un tratamiento que nos intoxica muchísimo. Lamentablemente, la mayoría de los doctores no nos dicen cómo desintoxicarnos o cómo prepararnos entre una quimioterapia y otra. Por Ujú. ejemplo, yo tomaba 2 jugos verdes diarios en ayunas para tratar de, entre una quimio y otra, desintoxicarme, ayudarme con la alimentación natural. Bueno, decía muchísimas cosas para desintoxicar. Quienes tengan la oportunidad de hacer pediluvio, que esa es una terapia que se sumerge los pies en agua para liberar todas esas toxinas, es fundamental. Pero yo diría más que todo, comer natural.
Imaginémonos cómo comían nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, cuando no existía esta alimentación industrializada. Tal cual. Comer natural, disfruta la alimentación, escucha tu cuerpo, ve qué te cae bien, qué te cae mal, no dejarte guiar por todo lo que ves en redes sociales, porque somos seres bioindividuales. Puede que lo que a una persona le caiga bien, a otra no. Entonces es muy importante conectar con nuestro cuerpo. Y bueno, tener mucha fe y tratar de estar lo más optimista posible, pero drenando cuando sea necesario. Qué bonito. Bueno, tengo dos preguntas que quiero hacerte, pero antes que eso, recién cuando decías tener mucha fe, qué importante es eso. Y cuando a ti te dan este diagnóstico, sales corriendo, abrazas a tu esposo y te encuentras con esta persona que vamos a llamarle, como tú decías, ¿no? Este ángel, esta persona enviada que viene, ¿no? A calmarte en ese momento de tantas emociones juntas. Después tú dices que te quedaste durante unos días, ¿no? Bastante sensible, procesando esta información nueva que te llegaba. Pero una vez que termina ese momento de sensibilidad, ¿tú sabías que te ibas a curar? ¿Lo sentías? ¿Estabas como más allá de voy a hacer todo lo posible para curarme? ¿Lo manifestabas, o sea, lo traías como una manifestación? Yo sé que me voy a curar. Sí, y sabes que eso también lo hice intuitivamente. Además de yo darle gracias a Dios, gracias por la enfermedad, gracias por esta oportunidad de sanar, yo decía, gracias por mi salud. Yo lo daba ya hecho. Gracias por mi Ujú. salud. Yo nunca le pedí a Dios ni al universo, por favor, ayúdame a sanar. No, yo decía, gracias por mi salud. Qué bueno, qué bueno. La importancia de las palabras también, ¿no? Porque cuando uno las dice y se escucha, y también te cambia toda la energía para ese día, para cómo vas a transitar el día. Si uno dice gracias por mi salud, porque estoy sana en este momento, por más de que en el día pasemos cosas que quizás no son tan fáciles como un síntoma, un dolor, una quimio, a pesar de eso, es como si el cuerpo y la energía se predispusieran para que finalmente el día termine de una forma favorable, ¿no? ¿Lo sentías de esta forma? Mira, y recordemos que todo en el universo es energía, incluso nosotros somos energía. Las enfermedades comienzan en nuestro campo energético Ujú. y si nosotros no tenemos un buen manejo de emociones ni manejo de energía, la enfermedad va atravesando esas capas hasta que llega a nuestro cuerpo físico. Y esto es algo con lo que yo también conecté muchísimo con las barras de Access. Sin yo saberlo en ese momento, yo estaba aplicando una de las herramientas de las barras de Access. En las barras de Access nosotros le hacemos preguntas al universo, eh, pero hacemos la pregunta y lo soltamos. Es una conversación como si estamos conversando tú y yo. Por ejemplo, yo te pregunto, hola Samira, ¿cómo estás? Y yo no me contesto yo misma, no, Samira, está bien, ¿no? Yo me quedo callada esperando que tú me respondas. Igual Ujú. pasa con el universo. Eh, Uno le suelta las preguntas al universo. Por ejemplo, una pregunta, y te la voy a dar a ti como tip y a todas las personas que nos escuchan, que sean emprendedores, es, ¿qué más podría aparecer hoy para mí y para mi negocio? Yo la hago todos los días al despertar. Y es impresionante cómo el universo te responde en forma de señales. Recibes una llamada con una propuesta, te llama un cliente, te consigues dinero en la calle. Tal cual. Entonces, claro, yo estaba enviándole esa energía al universo de gracias por mi salud. ¿Y qué Ujú. estaba devolviendo él? Energía para sanar. Qué bonito. Entonces, es muy importante y te digo, lamentablemente, vi el caso contrario en las unidades de quimioterapia. Mira. Vi personas que estaban, porque a mí, no, esta enfermedad, me voy a morir, ¿no? Y de repente yo llegaba a la unidad de quimio y le preguntaba, porque ya llega un momento en que uno se conoce los pacientes, y le preguntaba al jefe de enfermeros, ay, hoy no veo a tal persona. Decía, ay, bueno, es que ya no está con nosotros, trascendió. Y yo, o sea, la parte emocional tiene muchísimo que ver con nuestra sanación, sea lo que tengamos para todas las enfermedades.
es muy importante la parte emocional y la parte energética. Tal cual, qué bonito. Y también qué bueno que todo esto, así como lo estamos contando hoy, lo puedan encontrar todo el tiempo, ¿no? Porque estás constantemente dando contenido de valor en tus redes sociales, en tu YouTube. Y eso te quería preguntar un poco, ¿cómo, qué es lo que te lleva a ampliar un poco? Porque veo que no solamente subes recetas y consejos de alimentación, sino también que está un poco ahí expandiéndose por el lado de dónde ir a comer, hay algunas, de hecho, algunas entrevistas, hay diferentes cositas. ¿Qué es lo que te llevó a esto, a expandirlo? Bueno, sabes que yo ofrezco mis asesorías personalizadas como health coach y ayudo a las mujeres a sanar de cáncer. ¿Qué me ha llevado a, digamos, a irme por este campo y que me haya ido bien? Es porque ellas están recibiendo el apoyo de una persona que ya lo vivió, que Ujú. cuando ellas me dicen, sí, siento esto, yo ya lo sentí. Yo sé lo que se siente, sé de repente cómo calmar algún padecimiento, algún dolor, eh, con una terapia alternativa, con algo natural, comiendo algo. eh, y mi sanación no fue solo alimentación, por la flaca comí sana al principio era solo recetas, pero después yo empecé a pensar, o sea, yo no solamente cambié alimentación, yo cambié mi mente, mi forma de ver la vida, fueron muchas cosas, empecé a cuidar la microbiota, empecé a cuidar lo que pongo en mi piel, los cosméticos, con qué limpio la casa, los olores, pero yo que soy muy sensible a los olores, y uno no se puede intoxicar con los olores. Entonces yo dije, la sanación fue integral, entonces yo tengo que empezar a hablar de todos estos temas integrales. Ahorita que me cae mal el gluten después de las quimios, eh, he tenido mucho, así como que afortunadamente cada vez hay más lugares donde ir a comer, pero ha sido como que difícil porque la mayoría de los lugares tienen full gluten. Tal Entonces dije, cual. bueno, tengo que empezar a compartir opciones, restaurantes donde hayan cosas saludables para que la gente pueda ir a comer. Eh, en el tema de las entrevistas he buscado expertas en otros temas de salud que van muy acorde con lo que yo también hice, para dar información de manera integral, porque, por ejemplo, eh, otra terapia alternativa con la que me ayudó muchísimo a sanar fueron las constelaciones familiares. A mí me habían hablado de las constelaciones familiares mucho antes de yo enfermar y yo no vibré en ese momento con eso. Ujú. No le hice caso. Me dijo una prima y no lo hice. Después me dijo otra prima, tampoco. Hasta que conocí a una consteladora en Bogotá y bueno, me encantó, me ayudó muchísimo. Y por eso doy la variedad de información, porque puede que en este momento no vibres con algo, pero entonces te doy otra opción. Si no Tal te cuidas cual. con esto, tienes esto. Entonces, por eso es que he expandido un poco más todo lo que es la temática para que cada Me parece quien súper todas las interesante. herramientas. Me parece súper interesante como contenido de valor, no solamente obviamente para las personas que están atravesando esta enfermedad, sino en general. A mí hace poquito, por ejemplo, me detectaron SIBO, que es una patología que Sí, estamos pasando la mayoría de las mujeres. Si no es SIBO, es colon irritable o intestino sensible sí, o cualquiera de estas cosas no intestinales. Y fui obviamente a una terapeuta alternativa, una médica ayurvédica. Y lo primero que me dijo fue algo que tú dijiste hace un momentito, que es come como comería tu abuela en su época. Nada de paquete, nada procesado, nada con conservantes y nada de azúcar y nada de gluten. Mi vida social se terminó en ese momento porque no encontraba lugares donde vivo para sentarme a comer con alguien y poder comer algo rico y bien y sí, nutritivo. Todo se... Ay, y también me dice, no comas ahora verduras crudas porque te inflaman muchísimo más y me provocaba mucho dolor. Entonces al final era, mi vida social se había terminado hasta que empecé justamente a consumir contenido en YouTube, sobre todo de personas que, y en TikTok también, que recordemos que el algoritmo de TikTok va muy bien con esto, sí. de lugares donde había comida, por ejemplo, para celíacos, para diabéticos, para personas intolerantes. Y
pude volver a la vida normal y natural. Entonces, muchas veces los que no tenemos tiempo de comer en casa o los que nos gusta mucho la vida social y tenemos alguna patología o queremos cuidarnos mejor, nos viene Sí. súper bien contenido tan valioso como el que estás haciendo. Ujú, chévere, gracias. Sí, te cuento, a mí me pasó igual. A mí amistades me decían: "Es que yo no te invito a comer porque es que no sé qué darte". Y eso Totalmente. que yo como muy basado en plantas, yo diría que aproximadamente mi alimentación es como un 80-90% basado en plantas. De proteína animal, yo como solo pollo, pescado, mariscos, pero yo no como ni cerdo, ni carnes rojas, no consumo lácteos, solo bebidas vegetales. Entonces yo decía, pero no me convertí 100% basada en plantas o veganismo, porque si no, ahí sí que menos el círculo social. Y bueno, como a mí estas proteínas animales me caen bien, las consumo. Pero entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Me invitaban a una reunión y yo algo llevo. Y cuando no me da chance de preparar algo, me voy comida Tal cual. para poder. Sí, también Sí. recordemos que no es solamente el ir a comer con alguien, sino Mm, valorar el momento con esa persona, ¿no? Que no todo se traduzca en, ay, si no como, no puedo ir a tal reunión. Yo comencé a incorporar esto del tupper, de prepararme mi comida en mm, el tupper, llevarla sí. y poder compartir ese momento, pasarla bien, porque eso también es salud. Sí, sí, sí. No, y excelente, muy bueno lo que estás haciendo. Yo también, a veces invitaba amigos a comer a la casa, y entonces era así basado en plantas, para también educarlos, enseñarles recetas y porque se cree que la alimentación basada en plantas o veganismo, o vegetarianismo es feo, que es solo lechuga, y no, demostrarle cómo con las especias podemos obtener sabores similares y que la comida queda muy rica. Entonces, es también darles a probar un poco para educarlos y para que se animen a probar también Tal este cual. tipo de alimentación. Y para Ujú. ir terminando un poquito, me gustaría preguntarte cuál es tu visión a largo plazo con tu canal, tu comunidad de La Flaca Come Sano, qué esperas lograr a futuro con este emprendimiento, ¿no? Que nos cuentes un poco qué es lo que se viene. Em, bueno, quisiera masificar, más el mensaje, poder llegar a más personas. Eh, Ahorita estoy, como vivo cerca de Caracas, la capital de Venezuela. Más adelante quiero comenzar a viajar, de repente, inicialmente por Venezuela, demostrando opciones saludables, mostrando emprendimientos saludables, de repente recomendando lugares donde puedes ir un fin de semana a desestresarte, a comer rico, de repente hacer terapias alternativas. eh, y bueno, se viene un libro. Estoy en ¡Ay, eso. qué bonito! Sí, ¿Ya estás escribiendo? sí, ya estoy escribiendo. ¿Y se va a tratar sobre todo esto que estamos hablando, sobre tu historia, sobre Sí, recomendaciones, o va a estar orientado más a la parte de alimentación saludable únicamente? ambas cosas. Ujú, Va a ser al comienzo mi historia y ahí voy a contar muchas cosas que no se dicen sobre el cáncer. ujú. Qué bonito Bueno, y para, compartir las herramientas que a mí me ayudaron. qué bueno, qué bueno. Bueno, me gustaría dos cositas. Por un lado, que nos recomiendes terapias alternativas que tú has probado, has utilizado y que consideras que podría ayudar a personas que estén transitando esta enfermedad, ¿no? Que estamos hablando, cáncer, aunque podrían ser muchas otras, pero bueno, no, Ujú. como estamos en este mes de concientización, me gustaría ir por ahí. ¿Qué terapias alternativas, más allá de la alimentación saludable y la importancia que hemos hablado bastante sobre esto, qué otras herramientas consideras que has probado y que te ayudaron? Meditar. Meditar es fundamental. La acupuntura a mí me sirvió muchísimo, pero hay que buscar un doctor que sea especialista en esto, que esté certificado. La homeopatía me ayudó también muchísimo, la terapia de imanes también me ayudó muchísimo, también me hice una terapia de electrodos,
que esa la hicieron para ayudarme con el tema de cicatrización, de mover el tejido, porque después de, claro, fue una cirugía muy invasiva, el tejido puede ponerse duro, entonces para soltar y ayudar a que cicatrice mucho más rápido. El pediluvio ayuda muchísimo. Para la parte emocional y energética, las constelaciones familiares, porque te lleva al origen de por qué estás padeciendo esa enfermedad, que hay algo en ese núcleo familiar, en ese linaje, que hay algo que sanar. Las barras de Access, por supuesto. Eh, la imposición de manos, ahorita se me fue el nombre Reiki, de ¿no? el Reiki también es buenísimo. Yo diría, esas son las que ahorita se me vienen hacia a la mente. Y bueno, y el yoga, movimiento. Si no puedes, por ejemplo, yo al comienzo yo no podía hacer yoga por la mastectomía porque me movieron un músculo de la espalda hacia adelante para hacerme la reconstrucción. Entonces eran muchísimos puntos, pero entonces yo hacía era movimientos con el brazo y afortunadamente por eso yo quedé con mi brazo con la movilidad perfecta. Ya después cuando ya estaba más cicatrizado, ya el brazo mejor, ya ahí sí comencé a hacer yoga, cuidando de no hacer peso con ese brazo. Pero bueno, si no vibras con la yoga, empecé a caminar, pilates, no sé, tai chi, o Ujú. sea, algo de movimiento, porque necesitamos sudar, porque por ahí también nos desintoxicamos. Qué Entonces, bien, me encanta todo este listado hermoso de terapias alternativas que hiciste. Y también recordemos que muchas, salvo la acupuntura de las que nombraste, me parece solo esa, pero la mayoría de estas terapias se pueden hacer online. Recordemos que la energía no, se puede transmitir a través del espacio y tiempo, no tiene espacio y tiempo. Entonces, muchas de estas terapias se pueden hacer online, que si hay alguien que esté interesado quizás en barra de Access, seguramente tú online lo podrías hacer, ¿no? sí, yo online le puedo dar algunas herramientas, Ujú. porque hay otra que es con las barras de Access como tal, que es tocando treinta y Intermittent. dos puntos energéticos en el cuerpo, que Ujú, esa sí tiene que ser presencial. Digamos que ayudamos como con las barras energéticas, como en la parte, digamos, neurolingüística ujú. y energética que puede hacer la persona en casa. Porque también podemos hacer tocar los 32 puntos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, pero si no cambias mentalidad, lo que estás diciendo, sigues en contra de la energía. Tal cual, Entonces, tal se cual. puede ayudar de otra manera. Muy bien. Y para ir ya terminando, me gustaría que digas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, porque muchas personas que pueden llegar a escuchar este podcast quizás no están transitando la enfermedad, pero conocen a alguien que sí y que esa persona quizás no usa tanto Instagram, entonces recordemos que te pueden encontrar y cómo te pueden encontrar en YouTube o en plataformas bueno, en todas las plataformas que tú estás. Cuéntanos un poco. Bueno, me pueden conseguir como La Flaca Come Sano, pero La Flaca con K. No lo escribí con C porque dije La Flaca con C se relaciona como a una flaca débil, como Ya. una mujer débil. Y dije, la K suena más fuerte y entonces por eso digo que la Flaca con K. Ujú. Estoy en Instagram, tengo mi página en Facebook, estoy en Pinterest, en TikTok y en YouTube. En todos como La Flaca Come Sano. Perfecto. Bueno, y recordemos que todos los domingos va a salir un episodio de podcast donde van a poder encontrar muchísima información de valor como la que acabamos de dar en Universo Trascendental y en nuestras redes sociales, Universo Trascendental en Instagram, Facebook y en YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias, Sibyl, la flaca. La verdad que fue una entrevista preciosa, emotiva y sobre todo que deja un mensaje y un valor muy, muy para escucharlo más de una vez, porque tiene muchísimo contenido y que está relacionado a todo, ¿no? A esa integral, a algo integral, a lo holístico, a poder ver al ser humano como un conjunto, como mente, cuerpo y espíritu. Y eso me parece súper valioso. Y bueno, nada, felicitarte obviamente por todo este camino que has hecho, por tu salud y gracias. Ay, muchísimas gracias a ti, Samira, por permitirme
permitirme este espacio para llevar mi mensaje, para que más personas lo escuchen. Como tú decías, no solamente personas que estén padeciendo el cáncer, pueden ser personas que quieran prevenir alguna enfermedad, porque no hace falta que llegue una enfermedad para tomar las riendas de nuestra salud. No, la salud no debemos dejársela a nuestros doctores, porque quienes la padecemos somos nosotros. Entonces debemos tomar esa responsabilidad y cuidarnos más. Entonces, muchísimas gracias, Amira, por esta oportunidad de estar en tu podcast. Me encantó compartir contigo, conocerte si fuese de manera virtual. Espero que en algún momento podamos conocernos en persona. Y bueno, muchísimas, de verdad que muchísimas gracias también a todos tus escuchas por escuchar este mensaje. Y bueno, abrazos de luz para todos.